La alarma de emergencia resonó por la enorme estación que flotaba en la oscuridad del espacio. Miembros del consejo de 12 especies diferentes se precipitaron hacia la cámara principal. Sus diversas formas se movían con preocupación y miedo. Algo terrible había sucedido, y todos lo sabían. El comandante Zerot se encontraba en el centro de la cámara. Su cuerpo cristalino parpadeaba con colores que mostraban su angustia. Los Belcarí eran una raza pacífica, seres hechos de cristal viviente que crecían en mundos con condiciones perfectas. Nunca habían conocido la guerra hasta ahora. La voz de Zert resonó por la cámara, traducida a docenas de idiomas por los sistemas de la estación. Otra colonia ha caído, dijo, y la cámara quedó en silencio. Eso significa 12 mundos perdidos en 6 meses. El enjambre Krat no da señales de detenerse. Nuestras proyecciones indican que llegarán a Valoria Prime, nuestro mundo natal, en 4 meses. Una oleada de preocupación recorrió a los alienígenas reunidos. Los Krakt no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto en miles de años. Eran una mente colmena. Miles de millones de criaturas que actuaban como una sola, consumiendo todo a su paso. Tomaron recursos, destruyeron ciudades y no dejaron más que rocas muertas. El almirante Kelton, de la Confederación Azurana, dio un paso al frente. Su gente era alta y delgada, con la piel brillante como el agua. Habían estado luchando contra los Krago junto a los Belcarí, y estaban perdiendo estrepitosamente. Lo hemos intentado todo, dijo Kelton con la voz cargada de derrota. Nuestras flotas combinadas no pueden igualar su número. Por cada nave que destruimos, 10 más la reemplazan. Nuestras armas son avanzadas. Nuestras tácticas son sólidas. Pero nada funciona contra un enemigo que no teme a la muerte. El consejero Tirón, un ser cubierto de suave pelaje con ojos grandes y amables, se levantó de su asiento. Los tironianos eran conocidos como los diplomáticos de la galaxia, siempre buscando soluciones pacíficas. Pero incluso Tirón parecía preocupado ahora. Hay una opción que no hemos discutido, dijo Tirón con cautela. Una opción que a muchos de ustedes no les gustará. La cámara estalló en murmullos confusos. ¿Qué opción podrían haber pasado por alto? Habían consultado a todos los expertos militares del Consejo. Habían estudiado todas las estrategias de batalla conocidas en el espacio civilizado. Habla claro, Tirón, dijo la consejera Vex, una criatura reptil con escamas que cambiaban de color según su humor. ¿Qué sugieres? Tirón respiró hondo. Sugiero que contactemos con la Tierra. La reacción fue inmediata y contundente. Media sala gritó a la vez. Varias consejeras se pusieron de pie en señal de protesta. Un alienígena más pequeño se desmayó y tuvo que ser trasladado por personal médico. La Tierra. Las escamas de Vex se tornaron de un rojo oscuro, mostrando su ira. ¿Quieres contactar con los habitantes de los mundos de la muerte? ¿Has perdido la cabeza? Déjalo hablar, dijo la comandante Zerit en voz baja, y la sala volvió a quedar en silencio lentamente. Tirón continuó. La Tierra está clasificada como un mundo de la muerte de clase 12. Es un planeta de peligro constante donde casi cualquier cosa puede matarte. Los humanos que evolucionaron allí sobrevivieron convirtiéndose en lo más peligroso de su mundo. Son guerreros por naturaleza. Moldeados por millones de años de violencia por naturaleza. Por naturaleza. Precisamente por eso no deberíamos contactarlos. Vex interrumpió. Apenas son civilizados. Toda su historia no es más que guerra, conflicto y destrucción. Solo lograron volar al espacio hace 50 años y ya están prohibidos en la mayor parte del espacio civilizado porque incomodan a todos. Nos incomodan porque no los entendemos, argumentó Tirón. Pero quizás eso es precisamente lo que necesitamos. Un enemigo como los Krat no puede combatirse con tácticas pacíficas. Necesitamos a alguien que entienda la violencia, que haya vivido con ella toda su existencia. El almirante Kelton negó con la cabeza. Incluso si quisiéramos contactarlos, ¿qué te hace pensar que nos ayudarían?
Los humanos son conocidos por ser impredecibles. Podrían negarse, o peor aún, podrían ver esto como una oportunidad para aprovecharse de nosotros. Serat había permanecido en silencio, escuchando el debate. Su forma cristalina latía con pensamientos. Finalmente, habló. He estudiado a los humanos, dijo. Cuando lograron viajar más rápido que la luz, los observamos atentamente. ¿Saben lo que descubrimos? Sí, tienen una historia violenta. Sí, han librado guerras que mataron a millones de los suyos. Pero también descubrimos algo más. Hizo una pausa, asegurándose de que todos escucharan. Los humanos tienen algo que llaman honor. Tienen códigos de conducta, reglas que siguen, incluso en la guerra. Tienen un concepto llamado ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. A lo largo de su historia, los humanos han arriesgado sus vidas repetidamente para salvar a completos desconocidos. Corren hacia edificios en llamas para salvar a desconocidos. Se lanzan sobre explosivos para proteger a sus amigos. Tienen un dicho en la tierra: no dejamos a nadie atrás. La cámara quedó en silencio. Todos pensaban en las palabras de Serit. La pregunta no es si pueden ayudarnos. Serit continuó. La pregunta es si estamos lo suficientemente desesperados como para pedirlo. Yo estoy desesperado. Mi gente está muriendo. Nuestros hijos están siendo evacuados de mundos en los que han vivido durante generaciones. Si existe la más mínima posibilidad de que estos humanos puedan hacer lo que nosotros no podemos, entonces les rogaré ayuda. Dice. El consejero Tirón asintió. Solicito una votación. Todos a favor de enviar una señal de socorro a la Tierra. La votación comenzó. Fue reñida. Muy reñida. Muchos consejeros temían invitar a los humanos a su espacio. Otros se preocupaban por lo que significaría si los humanos triunfaban donde ellos habían fracasado. Pero al final, la desesperación ganó. Se anunció el recuento final. La moción fue aprobada por solo 3 votos. Muy bien, dijo Tirón. Redactaremos un mensaje y lo enviaremos al sistema solar de la Tierra. Que los antiguos poderes nos ayuden a todos. Mientras los miembros del Consejo salían de la Cámara, muchos parecían preocupados. Acababan de invitar a depredadores a su pacífica civilización. Ninguno de ellos sabía qué sucedería después. A lo largo de la galaxia, en un pequeño sistema estelar amarillo, el mensaje viajó a una velocidad superior a la de la luz. Llegó a las estaciones de monitoreo exteriores de la Red de Defensa de la Tierra. En cuestión de horas, las alarmas comenzaron a sonar en el cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. El capitán Ramón Xavier estaba en sus aposentos a bordo del Valiant de la UEDF cuando llegó la llamada. Era un oficial militar de carrera con cabello castaño corto y el tipo de ojos que habían visto demasiado combate. A los 42 años, había pasado la mitad de su vida en el espacio, protegiendo los intereses de la Tierra en una galaxia que veía a su especie con sospecha. Capitán, tenemos una transmisión de emergencia del Consejo Galáctico, dijo su oficial de comunicaciones por el intercomunicador. Necesita ver esto inmediatamente. Ramón se puso la chaqueta del uniforme y se dirigió al puente. Cuando llegó, su personal superior ya estaba reunido alrededor de la pantalla principal. La teniente Kate Sullivan, su oficial táctica, levantó la vista al entrar. Señor, no se lo va a creer, dijo. El Consejo Galáctico pide ayuda. Están siendo atacados por algo llamado el enjambre Krago y están perdiendo. Ramón estudió el mensaje en la pantalla. Contenía datos tácticos, informes de bajas y proyecciones que mostraban la destrucción total de una especie entera en cuestión de meses. Nunca antes había visto al Consejo admitir su debilidad. De verdad nos están pidiendo ayuda, dijo en voz baja. El mismo Consejo que prohibió la entrada de naves humanas a la mayor parte de su espacio. El Dr. Henry Price, director médico y asesor científico de la nave, dio un paso al frente. Era mayor que Ramón, con el pelo canoso y una actitud tranquila,
fruto de años salvando vidas. Capitán, mire estos números, dijo Price, señalando los informes de bajas. 12 colonias destruidas, miles de millones de muertos. Si estas proyecciones son correctas, nos enfrentamos a un genocidio. Podría ser una trampa, dijo la teniente Kate Sullivan. Era joven, solo tenía 28 años, pero había demostrado su valía en varios enfrentamientos con piratas y alienígenas hostiles. El Consejo nunca ha confiado en nosotros. ¿Por qué pedirían ayuda de repente ahora? Ramón contempló los datos un buen rato. Pensó en todas las veces que los humanos habían sido rechazados del espacio del Consejo, tratados como animales peligrosos que necesitaban ser contenidos. Una parte de él quería ignorar el mensaje y dejar que el Consejo afrontara sus problemas solo. Pero no podía hacerlo. No estaba en su naturaleza. Era humano y los humanos no abandonaban a quienes los necesitaban, ni siquiera a quienes los habían tratado mal. «Preparen la nave», dijo Ramón. «Vamos a responder a su llamada. Y contacten con el Comando de la Tierra. Díganles que vamos a necesitar apoyo en este caso». Kate Sullivan sonrió levemente. No esperaba menos de su capitán. «Señor, a la tripulación le va a encantar esto», dijo. «Por fin podemos mostrarle a la galaxia lo que los humanos realmente pueden hacer». Ramón miró los mapas estelares, calculando la distancia al espacio Belcarí. Les tomaría 2 semanas a máxima velocidad. Esperaba que no fuera demasiado tarde. «Esperemos que estén listos para nosotros», dijo en voz baja. «Porque una vez que vean a los humanos en acción, nada volverá a ser igual». El Valiant de la UEF abandonó su capacidad de viajar más rápido que la luz en el límite del espacio Belcarí. 2 naves más pequeñas, el Defender y el Guardián, aparecieron junto a él. Momentos después, las 3 naves de guerra humanas flotaban en la oscuridad. Sus luces de navegación eran el único brillo contra las estrellas. En el puente del Valiant, el capitán Ramón Xavier estudió las coordenadas que les habían dado. Una enorme estación espacial flotaba en la distancia, fácilmente 10 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Brillaba como una joya, toda curvas suaves y un diseño elegante. «¿Esa es la estación del Consejo?», preguntó la teniente Kate Sullivan, mirando la pantalla. «Parece una obra de arte. Parece poco práctico», dijo Ramón. «Todas esas ventanas y secciones expuestas. Un buen golpe y esa cosa se rompería en pedazos». Kate asintió. Estaba pensando lo mismo. Las estaciones humanas se construían como fortalezas con grueso blindaje y sistemas redundantes. Esta estructura alienígena parecía hermosa pero frágil. «Capitán, nos llaman». El oficial de comunicaciones informó. «Están enviando coordenadas de atraque y solicitando que suba a bordo para una sesión informativa». Ramón se levantó y se ajustó el uniforme. «Dígales que aceptamos. Kate, el Dr. Price y el ingeniero Grant vendrán conmigo. Comandante Hayes, usted se encarga de la nave». Danny Hayes, el piloto y segundo al mando de la nave, asintió. Era un hombre delgado con reflejos rápidos y una energía nerviosa que lo hacía perfecto para volar. «Entendido, capitán. Intente no asustarlos demasiado». Ramón sonrió levemente. «Sin promesas». La lanzadera de transporte llevó a los 4 humanos a la estación del Consejo. Al acercarse a la plataforma de atraque, pudieron ver alienígenas moviéndose dentro. Preparándose para recibirlos, Ramón notó que varios se detenían y miraban fijamente la lanzadera. «Parecen nerviosos», observó Lisa Grant, la ingeniera jefe. Era una mujer práctica de unos 30 años con manchas de aceite en el uniforme que nunca se borraban del todo. «Supongo que nunca han visto una nave humana de cerca. Nuestras naves probablemente les parezcan agresivas», dijo el Dr. Henry Price. Estaba estudiando un panel de datos con información sobre las diversas especies alienígenas. «La mayoría de las naves del Consejo están diseñadas para la exploración y el comercio. Nuestras naves están diseñadas para la guerra».
La lanzadera aterrizó con un golpe sordo. La rampa descendió y Ramón condujo a su equipo a la bahía de atraque. Inmediatamente, notó la diferencia de gravedad. Era más ligera que la normal en la Tierra, quizás un 60%. Su equipo ajustó su paso automáticamente. Años de entrenamiento y la gravedad variable tomando el control. Un grupo de alienígenas los esperaba al final de la bahía. Ramón reconoció al comandante Cerit por los archivos que había estudiado. El ser cristalino estaba al frente, flanqueado por varias especies diferentes. Mientras los humanos se acercaban, Ramón vio a uno de los alienígenas más pequeños retroceder un paso. «Capitán Ramón», dijo Cerit, con la voz proveniente de un traductor. «Bienvenido a la estación del Consejo Armonía. Le agradecemos que haya respondido a nuestra llamada». Ramón extendió la mano en el gesto humano de saludo, pero recordó que muchos alienígenas lo consideraban amenazante. La bajó rápidamente. «Comandante Serot, vinimos en cuanto recibimos su mensaje. Estamos listos para ayudar en todo lo que podamos». El cuerpo cristalino de Serot brilló con colores que Ramón no comprendió. «Por favor, síganme a la sala de reuniones. El consejo se ha reunido para recibirlos». Mientras caminaban por la estación, Ramón observó cómo reaccionaban los alienígenas ante su equipo. Muchos se apartaron rápidamente, apretándose contra las paredes al paso de los humanos. Otros los miraban con lo que parecía miedo. Un grupo de pequeñas criaturas peludas huyó al ver a Kate Sullivan doblar una esquina. «¿De verdad damos tanto miedo?», le susurró Kate a Ramón. «Para ellos, probablemente sí», respondió en voz baja. «Recuerden, la mayoría de estas especies evolucionaron en mundos seguros. Nunca han tenido que luchar por la supervivencia. Como nosotros». La sala de reuniones era amplia y cómoda, con asientos diseñados para una docena de tipos de cuerpo diferentes. A los humanos se les ofrecieron sillas, aunque eran demasiado pequeñas y bajas para sus proporciones. Ramón y su equipo se sentaron de todos modos, intentando parecer lo menos amenazantes posible. El consejero Tirón entró en la sala junto con el almirante Kelton y el consejero Vex. Los tres alienígenas estudiaron a los humanos con atención. Ramón notó que las escamas de Vex se volvían amarillas. Según sus materiales informativos, eso indicaba precaución o preocupación. «Comencemos», dijo Tirón, tomando asiento. «Nos enfrentamos a una amenaza existencial del enjambre Krago. El comandante Serat presentará la situación táctica». Serot activó una pantalla holográfica que mostraba el territorio Belcarí. Grandes secciones rojas indicaban las áreas que habían sido destruidas por los Kragot. Ramón estudió el mapa con ojo profesional, observando el patrón de ataques y la velocidad del avance del enjambre. «Los Kragot son una mente colmena», explicó Serat. «Operan como una sola inteligencia, controlando a miles de millones de criaturas. Consumen recursos de cada planeta que conquistan, usándolos para construir más naves y más criaturas. No hemos podido detenerlos», dijo Ramón, inclinándose hacia adelante. «¿Qué tipo de resistencia han montado? ¿Qué tácticas han intentado?» Respondió el almirante Kelton. «Los hemos enfrentado en batallas espaciales usando formaciones de flota estándar. También hemos intentado establecer contacto diplomático, pero no responden a la comunicación. Simplemente atacan y consumen». «¿Qué hay de las defensas planetarias?», preguntó Kate Sullivan. «¿Sus colonias tienen armas terrestres? ¿Fortificaciones? ¿Fortificaciones?». Los alienígenas se miraron confundidos. El consejero Vex intervino. «¿Por qué fortificaríamos nuestras colonias? Son lugares donde viven civiles. No construimos instalaciones militares cerca de centros de población». Ramón intentó mantener una expresión neutral, pero era difícil. La idea de dejar a los civiles completamente indefensos le parecía una locura. En la Tierra, todas las ciudades importantes tenían sistemas de defensa y protocolos de evacuación.
¿Cuáles son las tasas de bajas aceptables para sus contraataques?, preguntó Ramón. La sala quedó en silencio. Los alienígenas lo miraron como si hubiera dicho algo horrible. Finalmente, Tyrone habló. Capitán Ramón, no tenemos tasas de bajas aceptables. Cada vida es preciosa. Evitamos las bajas siempre que sea posible. Ramón asintió lentamente, empezando a comprender el problema. Ya veo. ¿Y qué hay de los daños colaterales? Cuando se enfrentan a los Kragos cerca de sus colonias, ¿qué nivel de daño a la infraestructura están dispuestos a aceptar? Intentamos evitar cualquier daño a la infraestructura civil, dijo el almirante Kelton con rigidez. Estamos aquí para proteger a nuestra gente, no para destruir sus hogares. Lisa Grant no podía callarse más. Pero eso es imposible. No se puede luchar contra un enemigo sin aceptar algún daño. Hay que estar dispuesto a sacrificar posiciones tácticas, destruir ubicaciones clave si son capturadas y priorizar los objetivos militares sobre la comodidad de los civiles. Los alienígenas parecían genuinamente horrorizados. Las escamas de Vex se tornaron de un morado oscuro, lo que, según el informe de Ramón, indicaba conmoción o angustia. ¿Destruirían ubicaciones civiles?, preguntó Vex. ¿Aceptarían la muerte de su propia gente en batalla si eso significara salvar a más gente a largo plazo? Sí, respondió Ramón con cautela. La guerra no es limpia ni perfecta. Hay que tomar decisiones difíciles. A veces se sacrifican 100 para salvar a 1000. A veces se destruye un edificio para evitar que el enemigo lo use. El Dr. Price intentó suavizar el mensaje. Lo que el capitán Ramón quiere decir es que estamos preparados para hacer lo que sea necesario para ganar. Entendemos que en la guerra hay que tomar decisiones difíciles, pero el daño ya estaba hecho. Ramón lo vio en la mirada de los alienígenas. Hacia su equipo. El miedo se había convertido en algo más, algo así como asco u horror. Estos seres pacíficos habían pedido guerreros, y ahora se enfrentaban a lo que realmente eran los guerreros. El consejero Tyrone se levantó bruscamente. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. Esta ha sido una conversación muy informativa. Pero creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo que se ha dicho. Ramón también se levantó. Consejero, entiendo que nuestros métodos le parezcan duros, pero los Krago no van a negociar. No van a mostrar piedad. Si quieren sobrevivir, deben luchar contra ellos con todas sus fuerzas. Eso es lo que hacen los humanos. Eso es en lo que somos buenos. Sí, dijo Tyrone en voz baja. Eso está quedando bastante claro. Los humanos fueron escoltados de vuelta a su lanzadera en silencio. Mientras volaban de vuelta al Valiant, Lisa Grant negó con la cabeza. Ha ido bien, dijo con sarcasmo. Parecían dispuestos a cancelarlo todo. ¿Puede culparlos?, preguntó el Dr. Price. Simplemente les dijimos que estamos dispuestos a dejar que la gente muera para ganar batallas. Para ellos, eso probablemente suena monstruoso. Kate Sullivan miró a Ramón. Señor, ¿cree que nos van a enviar a casa? Ramón miró por la ventana de la lanzadera hacia la estación del consejo. No, están desesperados. Saben que su estrategia actual no funciona. Nos llamaron porque necesitan a alguien que pueda hacer lo que ellos no pueden. ¿Y qué es eso?, preguntó Kate. Luchar sucio, dijo Ramón. Luchar significa luchar para ganar a cualquier precio. Eso es lo que hacen los habitantes de los mundos de la muerte y eso es lo que necesitan, aunque no quieran admitirlo. De vuelta en la estación del consejo, Tyrone estaba sentado solo en sus aposentos pensando en la reunión. Había estudiado a los humanos a fondo antes de sugerir que se contactara con ellos. Conocía su historia, su capacidad para la violencia, su disposición a sacrificarse por la victoria. Pero conocerlo intelectualmente y verlo en persona eran dos cosas diferentes. La forma en que el capitán Ramón había hablado de bajas aceptables, la forma en que sus oficiales habían discutido la destrucción de infraestructura sin dudarlo. Todo había sido profundamente perturbador, y sin embargo,
no podía negar la lógica. Los Kragot ganaban porque el Consejo se negaba a luchar como ellos. Intentaban librar la guerra manteniendo sus principios morales, su civilización, su paz. Pero no se podía luchar contra un monstruo actuando como un santo. Quizás por eso la galaxia necesitaba a los humanos. Estaban dispuestos a convertirse en monstruos para luchar contra monstruos. Estaban dispuestos a hacer las cosas terribles que debían hacerse. Tirón solo esperaba que, cuando esto terminara, los humanos pudieran volver a la civilización. Esperaba que no siguieran siendo monstruos para siempre. Su dispositivo de comunicación sonó. Era el comandante Serit. Tirón, he estado pensando. La Valquiria dijo, los humanos tienen razón. Hemos estado intentando librar una guerra total con tácticas limitadas. No está funcionando. Los necesitamos. Lo sé, respondió Tirón. Pero me temo lo que significa. Si aceptamos su ayuda, si les permitimos luchar como quieren, estamos admitiendo que la violencia es la respuesta. Estamos traicionando todo lo que representan nuestras civilizaciones. Nuestras civilizaciones no existirán si perdemos, dijo Sert sin rodeos. Prefiero comprometer nuestros principios que ver a mi especie extinguirse. Organiza otra reunión. Diles a los humanos que aceptamos su ayuda y que seguiremos sus consejos por muy difícil que sea. Tirón asintió lentamente. Muy bien. Contactaré con el capitán Ramón por la mañana. Que los antiguos poderes nos perdonen por lo que estamos a punto de desatar. Cerró la comunicación y se sentó en la oscuridad de sus aposentos, preguntándose si habrían cometido un terrible error. Habían invitado a los mortales a salvarlos. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Las alarmas de la estación del Consejo sonaron con una urgencia que dejó a todos paralizados. El comandante Sert corrió al centro de mando. Su forma de cristalina latía por la tensión. La pantalla holográfica mostró una visión horrorosa. El enjambre Kragot descendía sobre Narion 4, una de las colonias mineras más grandes. ¿Cuántos civiles quedan aún en la superficie?, preguntó Serot. 80.000, respondió uno de sus oficiales. Los transportes de evacuación siguen cargando. Necesitan al menos 6 horas más. El almirante Kelton ya estaba movilizando su flota. Tomaré todas las naves disponibles. Los mantendremos a raya tanto como podamos. El capitán Ramón Xavier recibió la alerta en el Valiant en cuestión de segundos. Estuvo en el puente de inmediato. Kate Sullivan ya estaba consultando datos tácticos junto a él. Es un asalto de enjambre completo, dijo Kate con gravedad. Cuento más de 300 bioips Krat. El almirante Kelton se está moviendo para interceptar con 40 naves del Consejo. Ramón hizo cálculos rápidos mentalmente. Los números eran malos. Los Krago tenían una superioridad numérica abrumadora, y por lo que había leído, sus naves individuales eran resistentes y agresivas. Estaciones de batalla, ordenó Ramón. Formen al defensor y al guardián y consíganme un canal con el almirante Kelton. El almirante Azurano apareció en pantalla momentos después. Su expresión, normalmente tranquila, estaba tensa por la tensión. Capitán Ramón, supongo que ha visto la situación. Nos estamos moviendo para apoyarlo. Ramón dijo, ¿cuál es su plan de batalla? Estableceremos un perímetro defensivo alrededor de Narion 4, explicó Kelton. La distancia de combate estándar es de 2000 kilómetros. Concentraremos el fuego en las naves de enjambre más grandes e intentaremos reducir su número antes de que lleguen al planeta. Ramón frunció el ceño. 2000 kilómetros era un alcance extremadamente largo. Las naves humanas preferían luchar mucho más cerca, donde sus armas más pesadas podían causar el máximo daño. Almirante, con todo respeto, sugiero un enfoque diferente. Que el Valiant y nuestras fragatas formen la punta de su formación. Adentraremos directamente en sus líneas y romperemos su cohesión. Una vez que se dispersen, sus naves podrán eliminarlos a distancia. Kelton dudó.
Adentrarse en sus líneas. ¿Capitán? Eso es increíblemente peligroso. Estarían rodeados. Esa es la idea, dijo Ramón. Las naves humanas están diseñadas para resistir daños. Úsenos como martillo y serán el yunque. No había tiempo para discutir. Kelton tomó una decisión rápida. Muy bien, capitán. Seguiremos su ejemplo. Pero si esto sale mal, quiero que conste que esto fue suyo. Plan. Anotado, dijo Ramón con una leve sonrisa. Valiant fuera. Se giró hacia su tripulación. Ya oyeron el plan. Los vamos a aplastar. Danny, necesito que vueles como nunca antes. Lisa, desvía toda la potencia disponible a los escudos y armas delanteros. Kate, apunta primero a sus naves más grandes. Vamos a atacarlos tan fuerte que no sabrán qué pasó. Danny Hayes hizo crujir los nudillos, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Por fin, podemos mostrarles a estos alienígenas cómo luchan los humanos. El Valiant aceleró hacia Narion 4. Los dos fragatas lo flanqueaban. Tras ellos, la flota del almirante Kelton lo seguía en formación de cuña. La distancia al enjambre Krat se acortaba rápidamente. En la nave de mando del Consejo, los oficiales observaban con incredulidad cómo las naves humanas aumentaban la velocidad. No estaban reduciendo la velocidad para un alcance de combate óptimo. Estaban acelerando. ¿Están locos?, susurró un oficial. No, dijo el almirante Kelton en voz baja. Son humanos. Esto es lo que hacen. El enjambre Krago. Detectaron las naves que se acercaban y ajustaron su formación. Naves biológicas que parecían insectos gigantescos hechos de metal y materia orgánica se movieron para interceptarlas. Comenzaron a disparar armas que escupían globos de material corrosivo y rayos de energía concentrada. Los escudos del Valiant se encendieron con los primeros impactos. En el puente, sonaron las alarmas, pero Ramón las ignoró. Mantengan el rumbo. Todas las armas disparan a discreción. El Valiant desató su arsenal. Los cañones de riel disparaban proyectiles sólidos a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los misiles salían disparados de los tubos de lanzamiento. Sus ojivas estaban cargadas con explosivos de alta potencia. Las armas de energía surcaban el espacio, rastreando objetivos con precisión letal. 3 naves Krago explotaron en la primera salva. El enjambre dudó, confundido por las tácticas agresivas. Estaban acostumbrados a enemigos que mantenían la distancia y trataban de evitar daños. Estos humanos cargaban directamente contra ellos. Armas disparando. Danny Hayes hizo que el Valiant diera un giro cerrado que habría matado a la mayoría de los pilotos alienígenas. La nave crujió bajo la tensión, pero se mantuvo firme. La ingeniería humana estaba hecha para el abuso. Hizo girar la nave presentando diferentes escudos orientados hacia el fuego enemigo, extendiendo el daño. Escudos al 60%, informó Kate. Pero ahora estamos justo en medio de ellos. Rastreando 40 objetivos a corta distancia. Bien. Ramón dijo que eso significa que no pueden disparar a las naves de evacuación sin alcanzar a sus propias fuerzas. Sigan atacándolos. El defensor y el guardián siguieron al Valiant hacia la formación del enjambre. Sus armas más ligeras aumentaban el caos. Tras ellos, la flota del almirante Kelton abrió fuego a larga distancia, apuntando a las naves Krat, que ahora estaban dispersas y confusas, pero el enjambre se estaba adaptando. Más naves biológicas se acercaron, rodeando las naves humanas. El Valiant recibía daños más rápido de lo que sus escudos podían regenerarse. Las alarmas sonaron en el puente. Escudos delanteros fallando, anunció Kate. Brechas de casco en las cubiertas 4 y 5. Sellen esas secciones, ordenó Ramón. Lisa, ¿cómo están los motores? Siguen bien, informó Lisa Grant desde Ingeniería. Pero estamos recibiendo impactos en babor. Tengo equipos trabajando en reparaciones, pero hace calor aquí abajo. En la superficie de Nari la cuarta,
La población civil se apresuró hacia los transportes de evacuación. Podían ver la batalla rugiendo en el cielo sobre ellos. Brillantes destellos de luz contra la oscuridad del espacio. Los padres Valkyrie abrazaron a sus hijos, rezando para que las naves resistieran lo suficiente para que escaparan. En el espacio, la batalla llegó a un punto crítico. El Valiant había destruido más de una docena de naves Krat, pero estaba rodeado y sufría daños masivos. Ramón tomó una decisión que el almirante Kelton habría considerado una locura. Danny, embiste esa avionave que está justo enfrente. A toda velocidad. El piloto no dudó. Velocidad de embestida. El Valiant aceleró directamente hacia una de las naves Krago más grandes. La Bioip intentó alejarse, pero era demasiado lenta. La nave de guerra humana la golpeó como un martillo. La proa reforzada del Valiant atravesó la armadura orgánica. La nave Krat se hizo añicos, su atmósfera interna se ventiló al espacio. La colisión dañó gravemente al Valiant. La nave se estremeció y más alarmas llenaron el puente, pero se habían abierto paso a través de la formación del enjambre. Todas las naves, síganos. Ramón transmitió a la flota del Consejo. Hemos abierto un agujero. Háganlos retroceder. El almirante Kelton vio la oportunidad y la aprovechó. Su flota avanzó rápidamente, concentrando el fuego en el enjambre desorganizado. Los Kragt, acostumbrados a victorias fáciles, se encontraron envueltos en una batalla real por primera vez. Bajo cubierta en el Valiant, el sargento Carlos Díaz dirigió a su destacamento de marines a las secciones dañadas. Llevaban armadura de combate completa, sellada contra el vacío, con las armas listas. Para eso entrenaban los soldados humanos, luchando en las peores condiciones posibles. Tenemos las fronteras Krago, informó Díaz al puente. Un trozo de esa avionave se adhirió durante la embestida. Están entrando cosas por la brecha del casco, maldijo Ramón en voz baja. Encárguese de ellos, sargento. No podemos luchar dentro y fuera de la nave. Entendido, señor, respondió Díaz. Se giró hacia sus marines. Gente, tenemos bichos que exterminar. Los marines se movían por los pasillos dañados. Las botas magnéticas los mantenían anclados a la cubierta a pesar de la gravedad menguante. Criaturas Krat, criaturas parecidas a insectos del tamaño de perros grandes, se escabullían en la oscuridad. Sus mandíbulas chasqueaban mientras buscaban presas. Díaz levantó su rifle y disparó. El arma diseñada para uso espacial casi no emitió sonido. Pero los resultados fueron claros. La criatura Krago explotó en una nube de materia orgánica. Sus marines se dispersaron, tomando posiciones y disparando en ráfagas controladas. El combate fue brutal y reñido. Los Kragot eran rápidos y letales, pero los marines se habían entrenado para abordajes durante toda su carrera. Se movían como una unidad, cubriéndose mutuamente, sin dar nunca a las criaturas la oportunidad de abrumarlos. Sección 4 despejada, informó un marine. Sección 5 segura, dijo otro. Díaz recargó su arma y se dirigió a toda la brecha. Colocó cargas alrededor del área dañada. Todos atrás. Fuego en el agujero. La explosión selló la brecha, cortando el punto de entrada del Krago. Las criaturas restantes fueron cazadas y eliminadas en minutos. Díaz informó al puente. Estamos despejados, capitán. La brecha está sellada y todos los hostiles han sido eliminados. Ramón sintió una oleada de orgullo por su tripulación. Bien hecho, sargento. Recuperen a su gente y estén listos para la acción. En el espacio, la batalla estaba cambiando. El enjambre Krayt, enfrentando pérdidas que nunca antes habían experimentado, comenzó a retirarse. La mente enjambre calculó que el costo de tomar Narion por los 4 era demasiado alto. Por primera vez desde que comenzó su invasión, el enjambre se retiró de una batalla. El almirante Kelton observó con asombro cómo las naves Krat retrocedían y saltaban a una velocidad superior a la de la luz.
Los transportes de evacuación en NAR y los 4 completaron su carga y despegaron. Todos los civiles a salvo. Se están retirando, dijo Kelton con incredulidad. El enjambre se está retirando en el Valiant. La tripulación estalló en vítores. Habían logrado lo imposible. Habían luchado contra los Krayt de frente y habían ganado. Ramón se permitió una pequeña sonrisa. Informe de estado, ordenó. Volviendo al asunto, Kate Sullivan leyó en su pantalla. Graves daños en las secciones delanteras, escudos al 15%. Múltiples brechas en el casco selladas. Perdimos a 2 tripulantes en el asalto inicial. Otros 3 resultaron heridos, pero seguimos operativos. El doctor Henry Price ya estaba en la enfermería atendiendo a los heridos. Trabajó con serena eficiencia. Sus años de experiencia demostrando que los médicos humanos estaban entrenados para manejar traumas que horrorizarían a la mayoría de los médicos alienígenas. El capitán almirante Kelton solicita hablar con usted, informó el oficial de comunicaciones. Ramón aceptó la llamada. El almirante azuriano apareció en pantalla y su expresión era diferente. La duda había desaparecido, reemplazada por respeto. Capitán Ramón, esa fue la exhibición de combate más agresiva que he presenciado. Sus tácticas fueron imprudentes, peligrosas y completamente efectivas. ¿Cómo sabía que funcionarían? Ramón se encogió de hombros. Porque así es como luchan los humanos, almirante. No nos preocupa recibir daño. Nos preocupa ganar. Sus naves son hermosas y eficientes. Pero las nuestras están construidas para ser resistentes. Podemos aguantar una paliza y seguir luchando. Ahora lo entiendo, dijo Kelton. También entiendo por qué el Consejo siempre ha temido a su especie. Son guerreros natos. Nosotros somos supervivientes. Ramón corrigió con suavidad. Venimos de un mundo que intentaba matarnos a diario. Aprendimos a contraatacar, a nunca rendirnos, a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que importa. Kelton asintió lentamente. Empiezo a entender. Gracias, capitán. Sus acciones de hoy salvaron 80.000 vidas. El Consejo se enterará de esto. Tras finalizar la transmisión, Kate Sullivan se acercó a Ramón. Señor, la tripulación pregunta si nos quedamos para ayudar a defender este sector. Ramón miró la pantalla táctica que mostraba el espacio y las amenazas que aún acechaban. Envíe un mensaje al comando de la Tierra. Dígales que necesitamos la 7ª flota aquí lo antes posible. Esta lucha apenas comienza y nosotros, señor, nos quedamos, dijo Ramón con firmeza. Les demostramos lo que los humanos pueden hacer. Ahora tenemos que seguir adelante. Estas personas pidieron ayuda y nosotros no abandonamos a las personas necesitadas. Eso es lo que nos hace humanos. La tripulación del puente asintió. Estaban cansados, dañados, pero victoriosos. Y por primera vez, la galaxia había visto lo que los mortales podían hacer cuando decidían luchar. El Valiant atracó en la estación del Consejo Armonía 3 días después de la batalla de Narion 4. La nave mostraba cicatrices visibles de la lucha. Blindajes quemados, brechas selladas en el casco y conjuntos de sensores dañados revelaban lo cerca que habían estado de la destrucción, pero la nave seguía volando, operativa, lista para luchar. El consejero Tirón se encontraba en la plataforma de atraque, observando a la tripulación humana desembarcar para tomar el permiso en tierra. Había solicitado personalmente visitar el Valiant, deseando comprender a estos extraños guerreros que habían logrado lo que ninguna flota del Consejo podría lograr. El capitán Ramón accedió sin dudarlo, y se reunió con Cirón en la esclusa de aire, extendiendo la mano. Esta vez, el consejero no se inmutó. Extendió la mano y la tocó brevemente, un intento del gesto que había visto usar a los humanos. Bienvenido a bordo, el valiente consejero. Debo advertirle que nuestra nave no es tan cómoda como su puesto. Construimos pensando en la función, no en la belleza, dijo Ramón. Estoy empezando a apreciar el valor de la función,
respondió Tirón. Por favor, muéstreme su nave. Quiero entender cómo pudo hacer lo que nuestras flotas no pudieron. Ramón lo guió por la nave, empezando por las secciones dañadas. Los equipos de reparación trabajaban a su alrededor, soldando placas perforadas y reemplazando sistemas dañados. Los trabajadores se movían con eficiencia experta, sin apenas reconocer al guía VIP que pasaba. Aquí es donde el crack rompió nuestro casco durante la embestida, explicó Ramón, señalando una sección de placas recién instaladas. Perdimos a 2 buenas personas aquí. Colapso estructural durante el impacto. Tirón observó las placas conmemorativas ya colocadas en la pared con los nombres de los caídos. Honran a sus muertos rápidamente. Nosotros los honramos siempre, dijo Ramón en voz baja. Todos en esta nave saben que podrían no regresar a casa. Aceptamos ese riesgo, pero nos aseguramos de que sean recordados. Se adentran más en la nave. Tirón notó la pesada construcción por todas partes. Los mamparos eran gruesos y reforzados. Los pasillos tenían sellos de emergencia cada 20 metros. Los sistemas tenían sistemas de respaldo, y estos tenían respaldos. Su nave parece diseñada para desmoronarse y seguir funcionando, observó Tirón. Ramón sonrió. Exactamente. Asumimos que todo se romperá tarde o temprano. Así que nos aseguramos de que, cuando eso ocurra, la nave sobreviva de todos modos. Cada sistema crítico puede operarse manualmente si es necesario. Cada sección puede sellarse y aislarse. Si perdemos la energía principal, tenemos auxiliar. Si perdemos la auxiliar, tenemos emergencia. Si perdemos la emergencia, tenemos manivelas. ¿Manivelas?, preguntó Tirón confundido. Anulaciones manuales físicas, explicó Ramón. De baja tecnología, pero funcionan incluso cuando todo lo demás está muerto. En la Tierra, aprendimos hace mucho tiempo que las cosas complicadas se rompen. Las cosas simples siguen funcionando. Pasaron por los camarotes de la tripulación. Tirón notó lo pequeños que eran los espacios, lo mínima la comodidad. Cada miembro de la tripulación tenía una cama, un pequeño armario y nada más. Era prácticamente una vivienda militar. ¿Su tripulación vive en estas condiciones?, preguntó Tirón. Esto es un lujo comparado con las antiguas naves de guerra terrestres, respondió Ramón. Nuestros antepasados dormían en hamacas apiladas de 3 en 3, con apenas espacio para darse la vuelta. El espacio es limitado en una nave de guerra. Cada metro que dedicamos a la comodidad de la tripulación es un metro que no podemos usar para armas, armaduras ni suministros. Entraron en la enfermería donde el doctor Henry Price revisaba los informes de la batalla. Consejero, bienvenido. Por favor, mire a su alrededor. Creo que encontrará nuestras instalaciones médicas bastante diferentes a las suyas. Tirón examinó el equipo. Gran parte parecía brutal comparado con la tecnología médica del Consejo. Había herramientas quirúrgicas diseñadas para una atención traumatológica rápida y eficiente. Tanques llenos de sangre sintética, cápsulas de regeneración que podían mantener a una persona con vida incluso con heridas graves. Su medicina parece centrada en mantener a la gente con vida a pesar de los daños terribles. Tirón dijo, eso se debe a que los humanos sufren daños terribles y sobreviven. Price explicó, podemos perder extremidades y vivir. Podemos sobrevivir a pérdidas masivas de sangre, daños en órganos e incluso traumatismos cerebrales importantes. Nuestros cuerpos son increíblemente resistentes. Por eso, nuestra medicina se basa en esa resiliencia. No abandonamos a alguien solo porque esté gravemente herido. Tirón pensó en su propia especie. Los Belcarí eran frágiles. Sus cuerpos cristalinos se rompían con facilidad. Una herida a la que un humano pudiera sobrevivir mataría de inmediato a la mayoría de las especies del Consejo. Están hechos para resistir, dijo Tirón. Sus cuerpos, sus naves, toda su civilización. Venimos de un mundo de muerte, dijo Price simplemente.
La Tierra intentó matarnos de todas las maneras posibles. Depredadores, enfermedades, desastres naturales, incluso el clima. Sobrevivimos volviéndonos más resistentes que todo lo que intentaba matarnos. Ramón condujo a Tyrone a la plataforma de observación donde los miembros de la tripulación fuera de servicio se ejercitaban. El consejero observó fascinado cómo los humanos levantaban pesas, corrían en máquinas y practicaban movimientos de combate. Exigían sus cuerpos con fuerza, sudando y esforzándose. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Tyrone. Estás en el espacio. No hay necesidad de tal esfuerzo físico. La teniente Kate Sullivan, que se estiraba después de correr, respondió, lo hacemos porque tenemos que estar preparados. Nuestros cuerpos son herramientas, y como cualquier herramienta, necesitan mantenimiento. Si no hacemos ejercicio, nos debilitamos, y los humanos débiles no sobreviven mucho tiempo. Se secó el sudor de la cara y continuó. Mis antepasados eran cazadores perseverantes. Perseguían a sus presas durante horas, a veces días, hasta que el animal se desplomaba de agotamiento. Llevo ese legado en mis genes. Puedo correr durante horas si lo necesito. Puedo trepar, luchar y sobrevivir en condiciones. Eso mataría a la mayoría de las especies, pero solo si me mantengo en forma. Tyrone observó cómo el sargento Carlos Díaz demostraba el combate cuerpo a cuerpo con otro marine. Los movimientos eran precisos y brutales, diseñados para incapacitar a un oponente lo más rápido posible. Era violencia refinada hasta convertirse en arte. Tu gente ha convertido la lucha en una habilidad, observó Tyrone. Se entrenan para la guerra, incluso en tiempos de paz. Nosotros entrenamos para todo, dijo Díaz, al oírlo. Guerra, desastres, accidentes, entornos hostiles. Entrenamos porque cuando las cosas salen mal, no hay tiempo para aprender. Hay que reaccionar por instinto. Y el instinto solo funciona si lo has entrenado. Morrison invitó a Tyrone a comer con él en el comedor de oficiales. La comida era sencilla, pero saciante, rica en proteínas y calorías. Tyrone probó una pequeña porción, encontrándola mucho más pesada y rica de lo que comía habitualmente. Tu comida es muy densa, comentó. Necesitamos mucha energía, explicó Kate Sullivan, uniéndose a ellos en la mesa. El metabolismo humano es rápido. Quemamos calorías rápidamente, especialmente en combate o en situaciones de crisis. Nuestros antepasados podían pasar días sin comer si era necesario, viviendo de la grasa corporal almacenada. Pero cuando tenemos comida disponible, comemos mucho. Miró a Tyrone directamente. Consejero, sé que nuestras tácticas de batalla te perturbaron a ti y a los demás. La forma en que hablamos de pérdidas aceptables y daños colaterales, pero quiero que entiendas algo. No tomamos esas decisiones a la ligera. Todo ser humano que haya servido en combate conoce el peso de esas decisiones. Tyrone escuchó atentamente mientras Kate continuaba. En la Tierra, tenemos un dicho, la libertad no es gratis. Significa que la paz y la seguridad tienen un precio. Alguien tiene que estar dispuesto a pagar ese precio. Alguien tiene que interponerse entre la civilización y el caos. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hemos luchado entre nosotros. Guerra tras guerra, conflicto tras conflicto. Hemos aprendido cosas sobre el combate que desearía no saber. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Pero también aprendimos algo más. Aprendimos a proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Aprendimos a hacer sacrificios para que otros no tengan que hacerlo. Cuando hablamos de bajas aceptables, no somos fríos ni despiadados. Somos realistas. Decimos que preferimos perder 10 soldados que 1000 civiles. Preferimos destruir un edificio que dejar que el enemigo lo use para matar a nuestros amigos. Tyrone sintió un cambio en su comprensión. Aceptas la pérdida porque valoras la vida. Estás dispuesto a sacrificarte porque quieres salvar a otros. Exactamente. Morrison dijo, cada decisión que tomamos en combate busca minimizar el daño total. Sí,
Podemos destruir infraestructuras. Sí, podemos correr riesgos que parezcan imprudentes, pero todo lo que hacemos está calculado para salvar el mayor número de vidas posible al final. El Dr. Price se unió a la conversación. Consejero, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cuántas colonias Valkyrie perdió antes de llamarnos? 12, dijo Tirón en voz baja. Miles de millones de muertos. ¿Y cuántos perdió después de nuestra llegada? Ninguno. Salvaste Narion 4 por completo. Price asintió. Esa es la diferencia. Sus tácticas, sus reglas de combate, sus principios morales, todo es admirable. Representan lo mejor de lo que debería ser la civilización. Pero no funcionan contra un enemigo como los Kragt. Al enjambre no le importa tu moralidad. No respetan tus reglas. Simplemente atacan y destruyen. Se inclinó hacia adelante. Los humanos hemos luchado contra enemigos así a lo largo de nuestra historia. Sabemos cómo lidiar con ellos. Estamos dispuestos a volvernos tan brutales como sea necesario para igualar la crueldad de nuestro enemigo y cometer las acciones oscuras y terribles necesarias para ganar. Y cuando la batalla termina, cuando el enemigo es derrotado, volvemos a ser civilizados. No seguimos siendo monstruos. Simplemente usamos nuestras monstruosas capacidades cuando no hay otra opción. Tirón permaneció en silencio, procesando todo lo que había visto y oído. Los humanos no eran las bestias sin mente que temía al principio. Eran seres pensantes y sensibles que simplemente habían aprendido a sobrevivir en un entorno mucho más hostil del que podía imaginar. Háblame de la Tierra. Tirón dijo, ayúdame a entender qué te hizo ser así. Kate Sullivan sonrió y extrajo imágenes en un bloc de datos. La Tierra es hermosa, consejero, pero también es mortal. Tenemos depredadores que cazan en manadas usando tácticas coordinadas. Tenemos enfermedades que mataron a millones antes de que aprendiéramos a combatirlas. Tenemos patrones climáticos que generan tormentas capaces de destruir ciudades enteras. Nuestro planeta tiene volcanes, terremotos, tsunamis y una docena de otros desastres naturales. Le mostró imágenes de la vida silvestre de la Tierra. Leones cazando presas, tiburones patrullando océanos, osos defendiendo su territorio. Compartimos nuestro mundo con criaturas que podrían matarnos fácilmente. Así que aprendimos a ser más inteligentes, rápidos y adaptables que ellos. Desarrollamos herramientas, armas y estrategias. Trabajamos juntos en grupos porque solos éramos débiles, pero juntos éramos imparables. Morrison añadió su propia perspectiva. Mis antepasados eran agricultores en un lugar llamado Montana. Los inviernos allí podían bajar a 40 bajo cero. Los veranos alcanzaban los 40 grados sobre cero. Lidiaron con sequías, inundaciones e insectos que destruían las cosechas. Se rompieron la espalda trabajando la tierra. Y a veces aún así fallaron, pero nunca se rindieron. Aguantaron porque rendirse significaba la muerte. Todo ser humano tiene historias como esa en su ascendencia, dijo Price. Historias de supervivencia contra adversidades imposibles. Historias de personas que se negaron a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Ese legado ahora está en nuestro ADN. No sabemos rendirnos. Incluso cuando probablemente deberíamos huir, nos mantenemos firmes y luchamos. Tirón lo comprendió. Ahora los humanos no eran violentos porque lo disfrutaran. Eran violentos porque su mundo les había enseñado que la supervivencia requería fuerza. Habían aprendido a luchar porque todo en su entorno se defendía. Son guerreros porque tenían que serlo. Tirón dijo, desarrollaron estas capacidades por necesidad, no por elección. Sí, Morrison confirmó. Y ahora usamos esas capacidades para ayudar a los demás. No pedimos nacer en un mundo muerto. No elegimos evolucionar en un entorno de peligro constante. Pero podemos elegir qué hacer con las fortalezas que desarrollamos. Podemos elegir proteger especies que nunca tuvieron que aprender estas duras lecciones. Tirón se puso de pie, su cuerpo cristalino brillando con cálidos colores.
Capitán Morrison, subí hoy a bordo de su nave para comprender por qué los humanos pudieron hacer lo que nosotros no pudimos. Ahora lo entiendo. Triunfaron porque fueron moldeados por un mundo que exigía éxito o muerte. Aprendieron lecciones que nosotros nunca tuvimos que aprender porque nuestros mundos fueron amables con nosotros. Miró a los tripulantes cercanos. Voy a recomendar al Consejo que no aceptemos su ayuda sin más. Voy a recomendar que aprendamos de ustedes. No a ser violentos, sino a resistir, a tomar decisiones difíciles, a proteger lo que importa, incluso cuando el precio sea alto. Morrison se levantó y extendió la mano de nuevo. Esta vez, Tirón la apretó con firmeza, sin miedo. La galaxia los necesita, dijo Tirón. No porque sean peligrosos, sino porque son fuertes. Bienvenido al Consejo, Capitán Morrison. Creo que es hora de que levantemos las restricciones a los viajes humanos. Se han ganado su lugar entre las estrellas. Al dejar el Valiant, Tirón trajo consigo una nueva comprensión. Los habitantes de los mundos de la muerte no eran los monstruos a los que temía. Eran supervivientes que habían aprendido a prosperar en el mismísimo infierno. Y ahora, cuando la galaxia se enfrentaba a su propio infierno, los humanos eran justo lo que necesitaban. La alerta de emergencia llegó en pleno ciclo nocturno a bordo de la estación del Consejo Armonía. Los aposentos del comandante Serat se llenaron repentinamente de luces rojas intermitentes y alarmas urgentes. Corrió al centro de mando, con su cuerpo cristalino latiendo de ansiedad. La pantalla holográfica mostró algo que hizo que su luz parpadeara de miedo. El enjambre Krat se estaba reuniendo. No solo unos pocos cientos de naves como antes, sino miles. Se estaban reuniendo en un punto de concentración a solo 3 sistemas de Valoria Prime. ¿Cuántos?, preguntó Serot, aunque ya temía la respuesta. Más de 2000 bionaves detectadas hasta el momento, informó su oficial táctico. La inteligencia sugiere que se trata de todo el enjambre Krago. Están trayendo todo lo que tienen. El almirante Kelton llegó momentos después, ya estudiando los datos en su dispositivo personal. Su expresión era sombría. Van a dar el golpe final. Si toman Valoria Prime, su especie estará acabada. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Serit. 72 horas como máximo. Ese es el tiempo que les tomará completar su ensamblaje y saltar a nuestro mundo natal. Serot sintió que su estructura interna resonaba con estrés. Esta era la batalla final. Todo dependía de lo que sucediera en los próximos 3 días. El capitán Ramón Xavier recibió la alerta en el Valiant. Estaba en la cubierta de observación, mirando las estrellas y pensando en casa. El mensaje de Serot fue breve y desesperado. Necesitaban cada nave, cada arma, cada truco que los humanos tenían. El enjambre venía hacia Valoria Prime con una fuerza abrumadora. Morrison contactó de inmediato con el comando de la Tierra. La respuesta llegó en 1 hora. La séptima flota ya estaba en camino, comandada por el almirante Frank Coleman. 26 naves de guerra humanas llegarían a Valoria Prime en 48 horas. Pero Morrison sabía que necesitaban más que solo naves. Necesitaban una estrategia que pudiera superar las probabilidades de 3-1. Convocó a su personal superior para una sesión de planificación de emergencia. El enjambre se está reuniendo en un punto de concentración, explicó Morrison, mostrando la exhibición táctica. Según la inteligencia de Serat, lanzarán su ataque sobre Valoria Prime en 3 días. Nos superarán en número considerablemente, incluso con la séptima flota. La teniente Kate Sullivan estudió los datos. ¿Y si no esperamos a que ataquen? ¿Y si los atacamos en su punto de partida antes de que estén listos? El doctor Henry Price parecía preocupado. Eso significaría atacarlos en sus propios términos en el lugar que han elegido. Podría ser una trampa o una oportunidad, dijo Lisa Grant. El enjambre se está reuniendo, lo que significa que están concentrados en un solo lugar. Si logramos interrumpir su concentración, podríamos impedir que organicen un asalto coordinado. Morrison lo pensó.
La idea era arriesgada. Increíblemente arriesgada. Llevarían la batalla al enemigo, atacando posiciones preparadas con inferioridad numérica. Era el tipo de plan que podía fracasar catastróficamente. También era exactamente el tipo de táctica agresiva inesperada que podría funcionar. Contacten al almirante Coleman, ordenó Morrison. Díganle que tengo un plan, pero no le va a gustar. El almirante Frank Coleman era un veterano con 3 décadas de servicio militar en la tierra. Había luchado en las guerras coloniales, combatido piratas y defendido la tierra contra más amenazas de las que la mayoría de la gente conocía. Al escuchar el plan de Morrison, su primera reacción fue calificarlo de descabellado. Su segunda reacción fue aprobarlo. Proponen un ataque preventivo en su base, dijo Coleman por el enlace de comunicación. Llevarles la batalla antes de que puedan desplegar toda su fuerza. Es agresivo, peligroso y probablemente nuestra mejor oportunidad. A la flota del Consejo no le va a gustar, advirtió Morrison. Prefieren las operaciones defensivas. Entonces no les damos opción, dijo Coleman sin rodeos. Somos humanos, capitán. No esperamos a que el enemigo nos ataque. Atacamos primero. Atacamos con fuerza y no nos detenemos hasta que terminen. La flota humana combinada llegó a Valoria Prime 36 horas después de la alerta. 26 naves de guerra al mando del almirante Coleman se unieron al Valiant y a sus fragatas de apoyo. La flota del Consejo, al ver los refuerzos humanos, sintió una oleada de esperanza. Pero cuando Morrison y Coleman presentaron su plan al Consejo, la reacción fue exactamente la esperada. ¿Quieren atacarlos?, preguntó el consejero Bex con incredulidad. Quieren llevar toda nuestra flota a territorio enemigo y atacar su base de operaciones, dijo Coleman simplemente. Era un hombre corpulento, de cabello gris y una presencia que inspiraba respeto. Si esperamos a que ataquen Valoria Prime, luchan bajo sus propios términos. Ellos deciden cuándo, dónde y cómo enfrentarse a nosotros. Si atacamos su base, interrumpimos sus preparativos y los obligamos a reaccionar ante nosotros. El almirante Kelton negó con la cabeza. El riesgo es enorme. Si perdemos nuestra flota en espacio enemigo, no quedará nada para defender Valoria Prime. Si esperamos aquí, sin duda perderán. Morrison dijo, el enjambre lo trae todo. 2000 naves contra nuestra flota combinada de quizás 80 naves. No podemos ganar una batalla directa con esos números. Pero si los atrapamos mientras aún se están reuniendo, mientras no estén completamente organizados, tenemos una oportunidad. El consejero Tyrone, quien había permanecido en silencio durante el debate, finalmente habló. Los humanos han tenido razón en todo hasta ahora. Salvaron Narion 4 cuando creíamos que estaba perdida. Entienden el combate de una manera que nosotros no. Digo que confiemos en ellos. La votación fue reñida, pero se aprobó. La flota combinada lanzaría un ataque preventivo contra la base de operaciones de Crago. Todas las naves, humanas y del Consejo, participarían. Sería la mayor operación militar en la historia del Consejo. La flota saltó a una velocidad superior a la de la luz 30 horas antes del ataque proyectado del enjambre. Viajaron por el hiperespacio, cada tripulación preparándose para lo que todos sabían que sería una batalla desesperada. En el Valiant, el sargento Carlos Díaz informó a sus marines. Esto va a ser duro. Nos adentraremos en el corazón del territorio enemigo. Superados en número y rodeados. Pero no importa, porque somos marines. Nos especializamos en situaciones imposibles. Sus tropas revisaron sus armas y blindaje. Rostros serios pero decididos. Se habían entrenado para esto. Toda su carrera. Ahora era el momento de demostrar ese entrenamiento. El doctor Henry Price preparó la enfermería para un gran número de bajas. Sabía que las naves humanas sufrirían graves daños. Solo esperaba que sus habilidades fueran suficientes para salvar a los que pudieran salvarse. Kate Sullivan realizó las comprobaciones finales de los sistemas de armas. Cada misil, cada cañón de riel,
Cada arma de energía tenía que funcionar a la perfección. No habría segundas oportunidades en esta batalla. Lisa Grant se aseguró de que los motores y escudos de la nave estuvieran al máximo rendimiento. Los había presionado mucho después de la última batalla, reparando y mejorando todo lo que pudo. Ahora solo esperaba que fuera suficiente. Danny Hayes estaba sentado en el asiento del piloto. Sus dedos se movían a través de las secuencias previas al vuelo. Estaba tranquilo, concentrado, listo. Su trabajo era mantener a la Valiant con vida sin importar lo que el enjambre les lanzara. La flota salió del hiperespacio en el borde del sistema de preparación Krago. La vista que los recibió fue aterradora. Miles de bionaves llenaban el espacio alrededor de un planeta muerto. El enjambre había convertido el sistema en una enorme base militar. A todas las naves, aquí el almirante Coleman, la voz del comandante de la flota llegó por los canales de comunicación. Ya conocen el plan. Las naves humanas forman la punta de lanza. La flota del Consejo proporciona apoyo a distancia. Atravesaremos su centro, causaremos el mayor caos posible y no nos detendremos hasta que se derrumben. Buena suerte a todos. Las naves de guerra humanas aceleraron hacia el enjambre a máxima velocidad. Detrás de ellas, la flota del Consejo la seguía, cargando armas. Los Krago detectaron las naves que se acercaban y comenzaron a desplegar sus fuerzas, pero aún no estaban listos para un combate total. Las primeras naves humanas entraron en el alcance de las armas y abrieron fuego. La batalla había comenzado. Morrison observó cómo la pantalla táctica se llenaba de objetivos. Había tantas naves enemigas que la computadora apenas podía rastrearlas todas. Pero mantuvo la calma, confiando en su tripulación y en su nave. Con todas las armas libres, ordenó, Danny, llévanos justo al centro. Lisa, mantén los escudos arriba. Kate, quiero fuego continuo. No pararemos de disparar hasta que nos quedemos sin munición. El Valiant se abalanzó sobre la formación de enjambre, disparando con todas sus armas. Las explosiones iluminaron el espacio al destruir bioips. Pero había muchísimas. Por cada nave que los humanos destruían, dos más aparecían para ocupar su lugar. La nave insignia del almirante Coleman, el enorme acorazado Defiance, encabezaba la formación humana. Sus pesados cañones destrozaban las naves Kroggot como si fueran de papel. Pero el acorazado también sufría daños tremendos, con sus escudos fallando bajo el fuego concentrado. En el Valiant, las alarmas sonaron cuando una avionave explotó cerca, cubriéndolas de escombros. Un trozo de materia orgánica atravesó los escudos debilitados e impactó el casco. Lisa Grant redirigió la energía, intentando mantener los sistemas críticos en funcionamiento. Escudos reducidos al 30%, informó Kate. Múltiples impactos en babor. Tenemos bajas en cubierta. 7. Sigan luchando, ordenó Morrison. Sabíamos que esto sería difícil. El Dr. Price trabajaba frenéticamente en la enfermería. Los tripulantes heridos eran traídos más rápido de lo que él podía atenderlos. Triajeaba con rapidez, salvando a los que podía, haciendo que otros se sintieran cómodos cuando ya no había esperanza. Era un trabajo brutal y agotador. En las profundidades de la nave, el sargento Díaz y sus marines repelían otro intento de abordaje Kragot. Las criaturas habían aprendido de su último encuentro y atacaban en mayor número, pero los marines mantuvieron sus posiciones, negándose a ceder terreno. Entonces ocurrió algo inesperado. El Dr. Price, monitoreando las bioseñales Krago de las criaturas que habían matado, notó algo extraño en su bioquímica. Llamó al puente de inmediato. Capitán, creo que he encontrado algo. La mente de la colmena Krat utiliza una vía química específica para comunicarse. Es similar a ciertas bacterias terrestres. Si pudiéramos interrumpir esa vía, podríamos confundirlos. Morrison lo comprendió de inmediato. ¿Puedes convertirla en un arma? Dame 20 minutos y acceso al laboratorio de ingeniería de Lisa, respondió Price. Tienes 10 minutos, dijo Morrison. Kate, dale tiempo. Haz lo que tengas que hacer. Kate Sullivan llevó los sistemas de armas más allá de sus límites de seguridad. Los cañones del Valiant disparaban sin parar,
calentándose hasta niveles peligrosos. Pero seguían funcionando, seguían destruyendo naves Krayt, seguían ganando tiempo. Lisa Grant trabajaba con Price en el laboratorio de ingeniería, moviéndose rápidamente para ensamblar el dispositivo que él describió. Era rudimentario, construido con repuestos y suministros médicos, pero podría funcionar. 9 minutos después del descubrimiento de Price, tenían un prototipo. Lisa lo cargó en una ojiva de misil y lo llevó a la bahía de lanzamiento. «Capitán, tenemos una oportunidad», informó. «Si Price tiene razón, esto debería interrumpir las comunicaciones de su mente colmena. Si se equivoca, acabamos de desperdiciar nuestro último misil. Dispárenlo a la mayor concentración de naves biológicas», ordenó Morrison. El misil se lanzó, dirigiéndose hacia el corazón de la formación del enjambre. Detonó en una explosión de sustancias químicas que se extendió rápidamente por el espacio. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces, la flota Krago se volvió caótica. Las naves dejaron de coordinarse y comenzaron a volar. Erráticamente, incluso disparándose entre sí. La mente colmena se había interrumpido, y miles de bionaves operaban repentinamente sin control central. «Funcionó», dijo Kate con asombro. «Están completamente confundidos. Todas las naves, concentren el fuego en las secciones desorganizadas», ordenó el almirante Coleman. «Atáquenlas mientras sean vulnerables». Las flotas humanas y del Consejo aprovecharon su ventaja. Lo que había sido una lucha desesperada se convirtió en un tiro al blanco. Las naves Krago, incapaces de coordinar su defensa, fueron destruidas por cientos. El enjambre, presentiendo la derrota total, hizo algo inesperado. Huyó. Las bionaves restantes saltaron al hiperespacio, huyendo del sistema en una retirada caótica. La enorme fuerza de invasión que se suponía que destruiría Valoria Prime había sido destrozada. En el Valiant, la tripulación vitoreó. Habían hecho lo imposible. Se habían enfrentado a adversidades abrumadoras y habían ganado. Pero la victoria había tenido un precio. 3 naves humanas habían sido destruidas. 2 más apenas estaban operativas. La flota del Consejo había perdido. 8 naves. Miles de tripulantes estaban muertos o heridos. Morrison estaba de pie en el puente observando a los heridos. Informes. Las cifras eran difíciles de leer, pero habían salvado a los Belcarí. Habían detenido el enjambre. A veces, eso era todo lo que se podía hacer. 3 semanas después, el Consejo Galáctico se reunió para una votación histórica. El consejero Tirón se presentó ante los representantes reunidos y presentó su propuesta. «Propongo que levantemos todas las restricciones a los viajes humanos y otorguemos a la Tierra la plena membresía en el Consejo Galáctico. Los humanos han demostrado ser dignos aliados y protectores de la civilización». La votación fue unánime. El capitán Morrison estaba de pie junto al almirante Coleman y su tripulación a bordo del Valiant, observando la firma de los documentos formales de aceptación. Se les unió el comandante Serat, quien había viajado personalmente para agradecerles. «Mi gente tiene una deuda con ustedes que jamás podremos pagar», dijo Serat, mientras su forma cristalina brillaba con cálidos colores. «Nos salvaron cuando nadie más pudo. Hicimos lo que cualquiera debería hacer», respondió Morrison. «Ayudamos a la gente necesitada. Eso es lo que hacen los humanos». Kate Sullivan miró por la ventana de observación hacia Valoria Prime, ahora a salvo y segura. «Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente volvemos a casa y hacemos como si esto nunca hubiera sucedido». «No», dijo el almirante Coleman, «ahora ayudamos a reconstruir. Enseñamos a las especies del Consejo a defenderse. Compartimos lo que sabemos. Así, la próxima vez que se enfrenten a una amenaza como esta, estarán preparados». El doctor Price sonrió. «Y quizá también aprendamos de ellos. Tienen conocimiento y tecnología de la que podríamos beneficiarnos. Este podría ser el comienzo de algo asombroso». Lisa Grant asintió. «Una alianza. Las especies del Consejo aportan su sabiduría y progreso.
Los humanos aportan nuestra resiliencia y experiencia en combate. Juntos, podríamos lograr cosas que ninguno de los dos podría hacer solo. Morrison pensó en el futuro. Los humanos habían sido aislados, temidos, mantenidos a distancia por la galaxia. Ahora eran miembros de pleno derecho del Consejo, respetados y valorados. Era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Los alienígenas rogaron ayuda, dijo Morrison en voz baja. Nunca imaginaron que los habitantes de The Outworld aparecerían. Pero nosotros sí, y seguiremos apareciendo cuando alguien nos necesite porque eso es lo que somos. El Valiant se preparó para regresar a la Tierra, trayendo noticias del nuevo lugar de la humanidad en la galaxia. Tras ellos, las especies del Consejo ya trabajaban para reconstruir lo que el enjambre había destruido. Y esta vez, contaban con aliados que entendían cómo luchar. Los habitantes de los mundos de la muerte habían llegado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.